El 11 de septiembre de 1973 fue un día que marcó la historia de Chile. A 50 años del golpe de Estado cívico-militar, podemos dar fe que esa historia se sigue contando. En este podcast compartiremos el testimonio de 50 mujeres sobre ese día imborrable. En Conversas creemos en las palabras y las ponemos al servicio de quien las necesite. Con ustedes, 50 voces de un golpe. Nuestra contribución a la memoria de nuestro país. Mi nombre es Isabel Undurraga, tengo 75 años y el 11 de septiembre de 1973 tenía 25 años. Era una ingeniero civil industrial muy nueva que me había ido a regiones a trabajar con la idea de trabajar en el área social del Instituto Corfo del Norte, INCONOR, que era las oficinas de Corfo en Antofagasta. Cuando llegó el día 11 de septiembre, había muchos rumores, y la ciudad era en ese tiempo bastante pequeña y con bastantes regimientos. O sea, era un ambiente ya estaba un ambiente un poco ominoso, pero igual hacíamos nuestra vida. Y ese día yo me levanté muy temprano y me fui con una amiga a investigaciones porque estábamos tramitando un pasaporte para viajar a Bolivia. Entonces fuimos a la Corfo temprano y llegamos a investigaciones a hacer este trámite. Y sin entender nada en ese momento, se cerraron las puertas, se hizo un ambiente muy complicado, no nos dejaban salir, pero nadie tenía una gran cantidad de información. Sí empezaron a pasar tanques por la calle. Y nosotros dijimos, miren, nosotros somos empleados públicos, vamos a pedir a Corfo que nos vengan a retirar. Y nos dejaron, llamamos, estaba muy cerca, llamamos y mandaron una camioneta que nos fue a buscar y nos llevaron a la Corfo. Ese día nos dijeron que teníamos que estar presentes, pero no podíamos trabajar. De hecho, nos advirtieron que había que presentarse todos los días y si alguien no se presentaba, se iba a suponer que estaba clandestino. Ese aviso ya fue bastante como complejo de asumir porque era como inesperado. Pero en definitiva eso hacíamos, nos presentábamos y no hacíamos nada hasta el toque de queda en que había que irse para la casa y había que estar encerrado a las 3 de la tarde. Como yo vivía sola, me fui a vivir con una amiga en esos días que tenía niños, una casa en la cual me sentí menos asustada, yo creo. Y todo el mundo revisando qué cosas tenía, porque pasó a ser delito tener un afiche del Che Guevara. De hecho, yo vivía en un edificio que se le decía el Curvo, yo creo que todavía se le llama así, que fue allanado completamente. Y a mí me avisaron, porque cuando en un departamento no había nadie, botaban la puerta. Entonces yo me presenté para que no me botaran la puerta, les abrí y tuve que bajar después hacia abajo, había una especie de pendiente como de arena abajo, y alguien se cayó. La cosa es que todos nos asustamos y corrimos. Y a mí un muchacho, un cabo de 18 años de haber sido, me incrustó un arma en la espalda, cosiéndome a garabatos, diciéndome que me quedara quieta. Bueno, eso marcó para mí algo muy importante porque yo nunca volví a vivir ahí. Cuando regresé después a cerrar, se habían comido todo, me habían revuelto todo, me habían roto cosas, me habían usado cosas y me habían robado cosas. Es decir, dejó de ser mi casa en ese momento. Cuando ya se vio y nos dejaron sin trabajo a mediados de septiembre de ese año, iba a tener que regresar a Santiago porque ya no tenía ingresos con los cuales seguir viviendo allá, ni tampoco interés en seguir viviendo sola. En INCONOR fue muy impactante. El director regional estaba en Santiago cuando se produjo el 11 de septiembre y estaba en un bando en que se le llamó a presentarse. Y él viajó a Antofagasta y se presentó, en conjunto con 3 ejecutivos más, uno de los cuales era el gerente general de INACESA, la fábrica de cemento, que era un ingeniero de 25 años. De más está decir que los 4 fueron asesinados. Entonces, ya la impresión de que las reglas que uno había conocido para vivir no corrían. O sea, esta persona viajó a presentarse porque estaba en un bando oficial y fue asesinado. Así que eso fue finalmente lo que me hizo
a mediados o fines de septiembre de 1973, regresar a Santiago a la casa de mis padres porque no tenía trabajo. Además, en ese momento, buscar trabajo con un certificado que dijera que tú, un finiquito que dijera que habías terminado de trabajar en septiembre de 1973, era imposible. Porque eso sí, fueron muy formales. Nos dieron finiquito, nos dieron lo que correspondía. Así que llegué a Santiago. Recuerdo que me puse a hacer un curso de algo. No sabía mucho qué hacer, ¿no? Vi en el diario un aviso del Arzobispado de Santiago. Y fui a tocar el timbre. La verdad, siempre he pensado que eso fue, no sé si una intuición, un azar, algo que fue esencial en mi vida. Porque fui a preguntar qué era. Y era el Comité de Cooperación para la Paz en Chile, que todavía ni siquiera se llamaba así, pero estaba empezando en el Arzobispado con 3 o 4 personas. Les habían dado una casa del Movimiento Familiar Cristiano. Y yo llegué allá así como por el aviso que vi de ellos referente a derechos laborales era. Y dio la casualidad realmente que encontré una persona que me conocía. Entonces, empecé a trabajar con ellos. Al principio era ad honorem, no había recursos. Y evidentemente ellos necesitaban abogados y asistentes sociales. Yo era ingeniero y no era de tanta utilidad en ese sentido. Pero el hecho de uno trabajar, al principio era voluntario, hizo formar parte de una comunidad, digamos. Y a mí me asignaron una tarea que yo con el tiempo me di cuenta que había sido muy importante. Yo hacía rendiciones de cuentas de los fondos que se recibían para financiar el Comité para la Paz de instituciones de iglesia y de otras instituciones mundiales. El primer año fue fundamentalmente el Consejo Mundial de Iglesias, pero también hubo otras. Y yo hacía las rendiciones de cuentas, me preocupaba que eso calzara bien. Bueno, y al poco tiempo entonces todo esto tuvo una cierta estructura funcional y había sueldos, digamos, unos sueldos nada muy destacados, pero sueldos pagados por el arzobispado. Entonces se dividieron como las tareas. Y los abogados, por supuesto, eran esenciales en todo lo que se estaba viviendo. Esos 2 años del comité, o sea, yo entré en octubre del 73 y estuve hasta que se acabó, en 75, fueron esenciales en mi vida. O sea, se me dio vuelta todo lo que yo había conocido. Yo salí de la universidad y pensé que iba a trabajar siempre en la Corfo, por ejemplo. Quería trabajarle al Estado. No era tan evidente trabajarle al sector privado en ese tiempo. Quería trabajarle al Estado y pensaba que iba a estar ahí mucho tiempo. Y repentinamente todo eso no existía, pero además en el comité se vivía un ambiente paralelo a la vida real. O sea, todo ocurría como en otro nivel. Todo era presunto. Yo vivía sola también en ese tiempo en un departamento en Santiago. Me lo pedían prestado para guardar una persona que después se iba a asilar y para que yo me fuera a otro lado y después si me llegaban a detener, yo no pudiera decir quién estaba ahí porque no lo había sabido. Es como una realidad que uno la mira ahora y uno dice, pero yo estuve ahí. Y bueno, he pensado tanto que como que el peligro pasó por el lado y yo en ese tiempo no me di tanto cuenta, era muy joven, pero valoro muchísimo, hicimos una comunidad hasta el día de hoy. Los que estamos, porque han pasado años, los que estamos y por ejemplo que nos encontramos ahora algunos, el afecto y la historia que quedó no se borró nunca, fue demasiado importante. A mí me cambió a la vida de tal manera que decidí cambiar de profesión y estudié psicología. Ahora, uno cuando estudia otra carrera, al final hace una suma de todo. A veces tengo compañeros en ingeniería que hacen clase y me han pedido que le dé charlas a los alumnos de ingeniería que tienen terror de salir y equivocarse de trabajo en el primer año y perder un año. Y yo les digo, por favor, no existen los años perdidos, existen los años vividos. Si es por eso, yo perdí 11 años o 5, estudié 2 carreras. Hoy día habría estudiado una carrera y un posgrado, pero en ese tiempo no era así. Estudié 2 carreras, me fui por el camino largo, por así decirlo, pero nunca me he arrepentido. Todo aquello hizo parte de lo que yo soy hoy día. Entonces, el tema de qué pasó aquel 11 de septiembre, la verdad, no estuve en una situación, me doy cuenta que había riesgo, pero no estuve en una situación de muerte inminente, aunque el riesgo pasaba por el lado de uno, y amigos sí murieron, y amigos sí pasaron experiencias muy duras,
Pero todo eso configuró lo que somos hoy, con lo que nos cuesta a esta edad a veces entender el país en que estamos, poder tener un rol. Yo estoy jubilada ahora, lo que hago algunas cosas, hago algunas clases, pero ya jubilé, pero trabajé 50 años. Ahora, no en el mismo lugar como creía ese 11 de septiembre. «50 voces de un golpe» es una idea original de Conversas, Oficina de Comunicaciones. Diseño sonoro, Francisca Alvier. Diseño gráfico, Constanza Fernández. Voz, Carolina Villanueva. Producción de entrevistas, equipo de periodistas de Conversas. Nuestros agradecimientos a todas las mujeres que generosamente quisieron ser parte de este trabajo, que busca hacer una contribución a la memoria de Chile a 50 años del golpe cívico-militar del 11 de septiembre de 1973.